Ya ahí debería estar arrancando. Ahí arrancó. Ok, buenas tardes entonces a todos. Vamos a tener hoy el placer de escuchar entonces a Lisandro Ganuza, actual presidente de la World Free Zones Organizations. ¿Sí? Él se ha desempeñado también como presidente de la Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales. ¿Sí? Y hoy va a estar justamente dándonos una charla sobre este tema de zonas francas. Así que, Lisandro, the floor is yours, como dicen. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad que volver a estar, ¿me escuchan bien primero que nada? Sí, perfecto. Así que, Perfectamente. ¿Cómo? Un poquito bajo por ahí se A ver, para. escucha. No sé si soy yo sola. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, perfectamente. Ahí sí. Bueno, vamos de esta forma entonces. Bueno, les cuento, yo ahí como me presentaba Andrea, lo primero que nada es agradecerles la participación. La verdad que es muy importante. Hay un colombiano que es un poco el padre de las zonas francas de América Latina, que se llama Martín Ibarra, que arrancó en el año 83 en China. Y Martín siempre dice que hay que evangelizar con el tema de las zonas francas, y en eso creo que es un poco lo que está haciendo. Y la verdad que llegar a las universidades tiene una doble importancia, porque por un lado está muy bueno el relacionamiento, la posibilidad de promover las zonas francas, pero lo más importante es formar futuros profesionales para que entiendan la dinámica. Las zonas francas no es que es algo salido del mundo, está en la nube o en el exterior, sino que tiene una relación totalmente marcada, es parte integrante de lo que es el comercio internacional, lo van a ir viendo a lo largo de la charla, y tiene una relación totalmente trascendente con las relaciones internacionales. La verdad que es un mundo apasionante, interesante, y creo que es la herramienta, por eso un poco el título que ponemos, que hablamos con Marcelo Franco, que es esto de plataforma de comercio exterior y atracción de inversiones. Y en eso creo que es un poco el lineamiento, la visión, la función que cumple hoy en la Argentina, y espero que se conmuevan al final de la charla. Bueno, paso una presentación. Así lo vamos haciendo más. Díganme, lo único que les pido que me digan si en algún momento no van pasando las diapositivas, porque es un tema con Teams que hemos tenido. Esto es una foto de Parque de las Ciencias en Uruguay. Esto es la zona franca que uno pretende. Parque de las Ciencias se dedica a temas médicos, es básicamente, por ejemplo, donde están trabajando lo que es el procesamiento y exportación de cannabis medicinal. En Uruguay es la principal incubadora que hoy tenés de lo que es cannabis con fines medicinales. Y fíjense lo que es, y es lo que apuntamos. Esto a veces replica mucho en lo que es el interior y en lo que son las zonas francas de Argentina, porque nos hemos acostumbrado a que sean galpones de almacenaje, y la verdad que son centros de valor agregado, centros de producción, y producción no solo son bienes, sino también servicios, y en eso por ansioso, por querer admitir a alguien, porque soy ansioso, ahí había salido. Bueno, les contaba Andrea, yo soy Lisandro Ganuza, soy director de la Organización Mundial de Zonas Francas en el Board Mundial. He sido en el periodo 2016-2021 presidente de la Zona Franca, del ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales. Después les voy a contar un poquito alguna experiencia. Y hoy soy consultor experto en zonas francas y he trabajado para todo lo que es comercio ilícito, lavado de dinero y cibercrimen para lo que es Naciones Unidas, en la organización que se llama UNODC, y en esto estoy. A ver, vamos a hablar un poco hoy la charla, cómo la tenemos pensada. Zonas francas en el mundo, zonas francas en Argentina, zonas francas, ¿qué es lo que nos queda para pensar de todo esto? Que son zonas francas como plataformas de comercio exterior, atracción de inversiones, de atracción de inversión extranjera directa en la nueva economía. A ver, ¿por qué? Normalmente uno dice, bueno, a ver, la verdad que muchos de ustedes mirá, yo quiero saber qué es lo que pasa acá en Argentina. Yo vivo en Argentina, voy al barrio, soy hincha del AFE, no me interesa mucho qué pasa con esto del mundo. Bueno, la idea es desmitificar un poco las zonas francas, porque como muchos temas, Argentina se quedó en los 90, en los 80, en cuanto a la visión de cómo son las herramientas que funcionan. Entonces tenemos que analizarlas y ponerlo como una herramienta positiva, que es lo que pasa hoy, se ve como una herramienta positiva, para después ver cómo estamos en Argentina y hacia dónde deberíamos ir.
Cuando uno analiza las zonas francas, podemos ir a esto está en el Código Aduanero, artículo 590, o en la Ley de Zonas Francas, 24.321. Básicamente son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional bajo una normativa especial. Cuando uno le pregunta a la gente grande, te preguntan, ¿ahí es donde se compra whisky y cigarrillos baratos? La verdad que eso quedó en la conciencia, esos son los free shop, no son las zonas francas que uno pretende y promueve. Por otro lado, podemos decir que las empresas instaladas reciben incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Esto es importante, vamos a ver a lo largo de la charla por qué tiene importancia para el convencimiento que uno tiene y comparte de la importancia que tienen las zonas francas para el futuro de la Argentina. Y creo que lo más claro es esto, son eslabones en las cadenas globales de producción y logística. Esta es la definición más clara que podemos tener. Las zonas francas en la Argentina tenemos esta ley que le decía, la 24.331, desde el año 94. Si yo la miro técnicamente, a ver, el espíritu de la ley era promover exportaciones. La realidad de la ley funciona básicamente, o sea, hay que encontrarle la vuelta para que pueda cumplir su espíritu, porque la realidad es que hoy se ha utilizado durante todos estos años para hacer lo que es almacenaje e importación, que en este juego moderno de que importar y exportar son dos caras de una misma moneda, no son dos factores diferenciados, y vamos a explicar por qué, es una función interesante para generar competitividad en nuestras pymes. Pero las zonas francas, esto de que les decía, es de la 24.331, que es del año 1994, es una ley pre-OMC. Tenemos una ley de más de 25 años previa a que estén las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Esto que ya no puedes decir, voy a estimular exportaciones, pero prohíbo importar. Bueno, muchachos, quedamos afuera de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Y si en la época, en los 4 años de Trump, vimos que Estados Unidos se alejó de los organismos multilaterales, por el contrario, China los promueve. Hoy creo que hay una reversión de eso y empieza a volver a haber una importancia, más allá de lo que pueda significar en materia de producción, que es lo que nos vamos a dedicar hoy, el conflicto de Ucrania y Rusia a futuro. Pero creo que esto es importante tener en cuenta. Entonces, la OMC es un organismo importante que establece las reglas básicas de comercio y te dicen, desde el año 1995, ¿no? Desde hace 2 días, te dicen que vos no podés estimular exportaciones y prohibir importaciones. Uruguay tuvo que cambiar sus normas para poder funcionar correctamente con el régimen de zonas francas. ¿Qué es lo que se habla hoy de las zonas francas del siglo, que se llaman zonas francas siglo XXI? Básicamente cumplen 3 reglas: promover inversiones, generar empleo y desarrollar regiones. A ver, acá yo creo que nadie va a decir, esto no me interesa, esto no lo comparto. Y estas son las zonas francas del siglo XXI, que es hacia donde debemos avanzar y vamos a ver qué pasa. Yo vuelvo con esto y voy a reiterarlo varias veces. Nosotros tenemos esa mochila de que las zonas francas son malas, son negativas, se hacen negociados, no sirven. En la Argentina nunca sirvieron. Bueno, les doy una noticia. En el mundo hay 5.400 zonas francas. Y la fuente es UNCTAD, que es Naciones Unidas para el Desarrollo. No es la fuente de un amigo que se puso a anotar. Es más, hoy UNCTAD, está hablando de 7.000 zonas económicas especiales, que es el concepto de zonas francas que hay en el mundo. En esto tenemos, más de 5.000 en 140 países. Las zonas francas claramente están vistas como herramientas que promueven el desarrollo económico, la atracción de inversiones y generación de empleo, que es lo que estamos buscando. Y en el mundo, si ustedes se fijan, y esto se los voy a contar ahora, en China hay 47% de las zonas francas del mundo están en China. Y en otras economías de lo que es Asia, tenemos el 21%. Entonces, fíjense cómo estas zonas francas, que hablábamos recién de 5.400 zonas francas en el mundo, cuando nos dicen que las zonas francas son malas, no sirven o no la ponemos en la agenda del futuro de Argentina, claramente estamos equivocados, porque no solo es la región, sino que el mundo la utiliza. Y en esto yo trato de hablar de 2 conceptos diametralmente para entender que es más importante que el posicionamiento que tomemos. En China hay 2.543 zonas económicas especiales. ¿Escucharon? 2.543. En Estados Unidos hay 230 zonas francas y 630 subzonas francas, que es la posibilidad a llevar el régimen cuando hay situaciones especiales, que es
que no se puede producir en el área, en la zona franca general, que es para un proyecto determinado, que genere inversiones, que genere empleo. Cuando se dan estas condiciones, se puede llevar el régimen de subzona franca. Y si tomamos un caso muy importante para Argentina, como es Vaca Muerta y todo lo que es el desarrollo del gas y petróleo no convencional por medio del fracking, el modelo es Houston. Y en Houston hay 80 subzonas francas en la ría de Houston, justamente para el desarrollo de lo que es el concepto de zona franca. Estas subzonas francas se utilizan en Estados Unidos para lo que son la mayoría de las plantas de fabricantes de autos, automotrices, para lo que son, el concepto el concepto de laboratorios. Fíjense toda la importancia que ha tenido desde la pandemia para acá, entender la importancia que tienen los laboratorios, las inversiones que necesitan para nuevos desarrollos y por eso necesitan este tipo de apalancamientos para generar competitividad. A ver, y esto lo voy a decir entre paréntesis, si miramos en la Argentina, el sistema del régimen aduana-factoría que tienen las automotrices en la Argentina, básicamente es un concepto de subzona franca, aunque lo neguemos y miremos para el costado porque la industria automotriz es muy importante. Entonces, entendamos que si ese es uno de los principales sectores de producción y exportación de la Argentina, utiliza un régimen que se llama régimen aduana-factoría, pero en la práctica es una subzona franca, básicamente esto tiene que decir que funciona. En Estados Unidos representan el 10% de las importaciones y el 5% de las exportaciones. Y en el mundo, reconocido por Naciones Unidas, 80 millones de empleos son los que trabajan en zonas francas. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Porque empezamos a ver el mundo, que después vamos a volver. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tenemos 620 zonas francas, más o menos van creciendo, de los cuales 417 son zonas francas permanentes, la establecida, como caso, a ver, en la provincia de Buenos Aires tenemos La Plata y tenemos Bahía Blanca, y 230 son zonas francas especiales, como por ejemplo tienen en Colombia. Yo les voy a contar un caso. En Colombia tienen la posibilidad de hacer zonas francas para desarrollos específicos. Por ejemplo, en Cartagena han hecho un hotel 5 estrellas que le dieron un concepto de zona franca para todo lo que es el desarrollo del hotel, solamente para eso, que tiene 51 pisos. Lo han hecho hace unos 5 años. Es un hotel de última generación. Y si yo me pongo a pensar, esta posibilidad de generar beneficios para que haya una inversión y que genere empleo, ¿no es interesante? Yo creo que sí. ¿Hace cuánto en Mar del Plata no se hace un hotel 5 estrellas? Mar del Plata, la otra vez tuve que ir por una convención y es la muestra de la Argentina. La mayoría de los hoteles son de 1978, del Mundial 78. Entonces empecemos a entender que son herramientas que nos van a posibilitar justamente esto de simplificar y facilitar inversiones. Solamente hay que actualizar. Estas son las zonas francas que tenemos en la región. Lo dejo para que lo puedan ver. Esto es muy importante. Normalmente, una de las cosas que se ataca a las zonas francas son los beneficios que se dan en relación a lo que el Estado deja de cobrar. Y a veces se mezcla de manera no positiva y de manera, la verdad, que bastante traída de los pelos con todo lo difícil que es el caso de Tierra del Fuego, que es una zona económica especial. En la región, y esto es una prueba promedio de Uruguay de 2014 a 2019, fue presentado hace menos de 2 meses, las zonas francas, por cada dólar que se exonera, generaron un retorno de 6 en inversión, en movimiento económico. Y esto superó la media internacional de la región, que está entre los 4 y los 5 dólares. Caso Panamá, Costa Rica, Colombia, que lo tienen probado. Entonces, es una herramienta positiva. No es que el Estado deja de ganar, sino que está generando inversiones, empleo y, en definitiva, desarrollo. Esto para que vean lo que pasa hoy en las zonas francas, que ¿saben cuánto pago de impuesto a las ganancias si me instalo en Uruguay? 0. ¿Saben cuánto paga en la Argentina? 35. Y en la mayoría paga 0 o tienen regímenes diferenciados, como en el caso de Colombia, que unificó en el año 2018 en un 20%, cuando con un plus que tienen están hablando de un 38% de impuesto a las ganancias. Puedo equivocarme, es un 35 más un 3. Pero básicamente veamos por qué muchas empresas consideran instalarse en zona franca. Yo creo, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, que en la Argentina la posibilidad de tener espacios físicos que generen competitividad y que realmente generen inversiones y empleo de calidad,
es muy interesante. Y eso necesita beneficios. Y son los que tengo que interesar. Pero ustedes dirán, bueno, pero yo no lo veo tan así. Porque que vengan y le inviertan. Bueno, les voy a decir una noticia. Hace muchos años que las inversiones reales y realmente productivas a la Argentina no llegan o llegan a cuentagotas, donde le tenemos que dar grandes beneficios, como es a todo lo que es minería y hidrocarburos, porque para que puedan venir, les genero condiciones. Lo que estamos promoviendo es que en nuestro país no haya más normas parches. Vos venís y entonces te hago una norma porque vas a invertir y te dura unos años. La realidad es que podemos hacer normas generales que todos lo puedan aprovechar y fortalecer a nuestras pymes. Eso yo creo que es el gran desafío. Y esto ustedes dirán, bueno, pero se te ocurre a vos porque hay que ver, bueno, ¿saben quién lo hizo? China. China era uno de los países más pobres del mundo en los años 70 y Deng Xiaoping toma una decisión de ver cómo insertarse, relacionarse económicamente con el mundo, cómo podían generar avances de tecnología, generar empleos de calidad, mayor desarrollo de su población, sin alterar su mercado interno, sin destruir su mercado interno. ¿Saben cómo lo hizo? Año 79, a partir de 4 zonas económicas especiales. Hoy les mostraba que tienen más de 2.500 zonas francas en China y representan el 19% del PBI. Mal no le fue con las zonas francas. Hay algo que yo siempre promuevo, después se los voy a compartir a través de Andrea, de Marcelo. En Netflix, muchos deben tener acceso. Hay una serie que se llama Historia Nivel 1. El capítulo 3 dura 25 minutos, lo pueden ver en un ratito. Se llama China en la cima y básicamente cuenta cómo el modelo se apalancó y cómo ese relacionamiento se generó a partir de las zonas económicas especiales. Fíjense lo que es Shenzhen, donde toda la tecnología esta que vemos que viene de China, donde los iPhones se hacían en China. Esto era un pueblo de pescadores de 30.000 habitantes en 1983. Hoy son 327 kilómetros cuadrados con más de 10 millones de personas que se ha generado todo este ecosistema de lo que es desarrollo productivo a partir de generar zonas económicas especiales. Pero, y volviendo un poquito al caso de China, la verdad es que si alguno me dice, bueno, pero a mí China no me gusta, pues yo soy pro-occidental, entonces empiezo con pruritos, les voy a decir algo, no es solo China. Hoy el mundo, en el siglo XXI, el mundo, así como históricamente fue el Atlántico, que tenemos algún comentario vamos a hacer, históricamente fue el Atlántico, el océano donde estaban los negocios, el desarrollo tecnológico, el siglo XXI se corre al Indo-Pacífico. Y en esto, no es solo China, sino los países de Indo-Pacífico se han apalancado o han trabajado a partir del régimen de zona franca para atraer inversiones y generar empleo de mayor calidad. Caso Vietnam, cuando compran zapatillas Nike que dice hecha en Vietnam, son en zonas francas. Caso Singapur, caso Filipinas, caso bueno, Vietnam se los decía recién, tenés una cantidad de países en la región que a través de lo que es las zonas francas o zonas económicas especiales han generado desarrollos y han avanzado. Tenemos que entender a ver cómo desde el Atlántico tenemos la posibilidad de ser competitivos. Hoy, con la situación Ucrania-Rusia, que se genera una situación de reorganización o reordenamiento, que esto impacta hoy en la logística. La pandemia en un principio, la guerra hoy, impacta directamente la logística. Todos habrán escuchado nombrar la falta de contenedores, el precio de los fletes y demás. Bueno, eso hace una revisión y le da una posibilidad al Atlántico de ser el mar, el océano de la paz. Y eso significa buenos negocios. Pero tenemos que ser competitivos. ¿Por qué las inversiones no deciden, bueno, a ver, voy a ir a la Argentina, voy a Sudamérica? ¿Y voy a Bahía Blanca o voy a La Plata o voy a La Pampa? Y la verdad que es Argentina como concepto y a ver qué me da, o me voy a Uruguay o me voy no sé, a Paraguay. Y en esto tenemos que tener claramente una identificación de ser competitivos. Miren, la pandemia nos dejó, la primera crisis de la pandemia, ese primer trimestre del 2020, que el mundo se frena de golpe, increíblemente fue una crisis de la oferta y no de la demanda. Fue China que se bloqueó y China que se cerró a partir de todo lo que había pasado con el virus, con el COVID. Y eso generó una serie de revisiones en el mundo, que hay un proceso que vamos a hablar un poquito más adelante que se llama nearshoring, economía de cercanía. Eso hace que muchísimas empresas, y esto lo ha estudiado el BID, muchas empresas
que producían en China, la mayoría, o en el Indo-Pacífico, o en Asia, en Asia, empiezan a pensar en radicarse en América, en los países de América Latina, porque tienen un uso horario similar. Estamos hablando de los mercados de Estados Unidos y Canadá en un primer estadio, Europa en un segundo estadio, uso horario similar, cultura similar, una cultura y forma de hacer negocios similares. Y esta posibilidad, que la estiman en un 10% de la producción, que se puede mover hacia América Latina, representan 70.000 millones de dólares de inversiones. ¿Qué han hecho los países para traer este concepto de nearshoring? Uruguay, Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, lo que han hecho es generar condiciones para atraer inversiones, dar opciones, dar facilidades, dar beneficios para atraer esas inversiones. ¿Y sabe cómo lo hicieron todos? A través del régimen de zonas francas, a través de las distintas modificaciones para ser más competitivos, para poder atraer esas inversiones. Entonces, tenemos un desafío por delante y el régimen de zona franca no puede utilizar. ¿Pero qué dice la OCDE? La OCDE reconoce desde el año 2019, y esto fue un trabajo de la Organización Mundial de Zonas Francas, que pueden estimular el crecimiento económico legítimo y desempeñar un papel central en los negocios para muchas economías y fabricantes líderes. Acuérdense que todavía hoy en la Argentina nos hablan de conceptos como las zonas francas se hacen negociados, las zonas francas van a generar una competencia desleal. Muchachos, ya pasaron más o menos 40 años. Fíjense la OCDE, que peleaba contra... Fíjense lo que está reconociendo la OCDE. Y ustedes me dirán, yo vivo en La Matanza, ¿qué me importa la OCDE? Bueno, les cuento algo. La OCDE representa el 75% de la inversión extranjera directa mundial y el 60% del comercio y PBI global. Y esto no incluye China, pero que te obliga o te hace cumplir con las normativas OCDE. Y en este avance, yo digo, bueno, la OCDE reconoce las zonas francas. Las Naciones Unidas, anual en el mes de junio, durante el Congreso Mundial de Zonas Francas, una que se llama GACES, que es una alianza global de zonas económicas especiales donde participan todos los actores del sector, desde la NAFTA de Estados Unidos, Africa Economic Zone Organization, World Free Zone Organization, FEMOSA, ADFA, Green Park, o sea, lo que es la Asociación de Parques Industriales de China, de parques científicos. Los ha englobado en una alianza global justamente para trabajar y utilizarlo como una herramienta positiva en pos de lo que es el desarrollo sostenible. Miren, hay dos regiones en el mundo que naturalmente atraen inversión extranjera directa: África y América Latina. Antes de la pandemia, África crecía al 3.3% de PBI anual. América Latina al 1.7%. Tenemos un problema. Pero además, la mayoría de los organismos internacionales, y esto lo he visto, lo he sentido, lo he visto en reuniones, estando, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, miran África hoy. Parece que América Latina nos hemos quedado en una situación de falta de competitividad. ¿Y saben cómo lo están haciendo? A través de zonas francas. Cuando China desarrolló el concepto de la ruta de la seda, lo que ha hecho es desarrollarlo a través de inversiones en infraestructura, aeropuertos, puertos, trenes, carreteras y zonas francas, porque son herramientas que conocen y promueven, y lo han diseminado por toda África. Entendamos que este camino es el camino del desarrollo sostenible, como dice hoy Naciones Unidas. Es importante entender cómo es esta nueva visión de las zonas francas del siglo XXI, donde una de las cosas que se le ha achacado durante mucho tiempo, y tiene que ver con algunas zonas francas, por ejemplo, zona libre de Colón en Panamá, pero no son nuestras zonas francas, es que debemos cumplir con una serie de normas, y esto es muy importante para cualquier trabajo que hagan. ¿Alguno habrá escuchado hablar? ¿Alguno habrá escuchado o no del concepto de compliance? Algún otro habrá escuchado lo que se llama integridad, otros se llaman lo que es buenas prácticas. La verdad que en Argentina estamos lejos del mundo, nos cuesta, entonces realmente tenemos que ser inteligentes en cómo integrarnos y tenemos que incluir el concepto de buenas prácticas si queremos salir al mundo.
El concepto de buenas prácticas hace que una necesidad de trabajo conjunto, gobierno, aduana, unidades de inteligencia financiera contra el lavado de dinero y los operadores, el sector privado. Yo siempre esto lo promuevo, el año pasado para Naciones Unidas me tocó la suerte de dar toda una serie de capacitaciones a gobiernos de América Central y el Caribe, y básicamente focalizaba en esto, y me lo terminaron aceptando en Naciones Unidas el concepto de el operador privado. Es parte integrante del régimen, de la lucha contra el comercio ilícito, no es el enemigo. Y esto se lo transmito a ustedes. Si queremos salir al mundo, tenemos que generar. Y en esto me voy anticipando un poquito, que yo creo que en la Argentina venimos de una cultura de 70, 80 años de economía cerrada, y es una realidad, no está bien, no está mal. Podemos decir como segunda definición, la Argentina, hay algo que creo que en la política, y la política a veces no es solamente el tema electoral, sino que es la visión, el desarrollo, los programas. Hay algo que nadie discute, que es esto, que necesitamos exportar más. Bueno, creo que la posibilidad de integrarnos al mundo, venimos, entonces digo, por un lado, 70, 80 años de economía cerrada, por otro lado, necesitamos exportar más. La realidad es que hemos fracasado en esto de cerrar la economía, pero también hemos fracasado cuando se quiso abrir de manera, bueno, ahora salgan al mundo. Te dicen, ahora exportá, a ver, exportá. No es fácil. Es una pyme que conoce realmente cómo manejarse en el mercado interno y la tenés que acompañar de la mano para que se integre. Porque hoy, esto que les digo de compliance y de buenas prácticas es uno de los ítems por lo cual antes pasaba muchas veces con las normas ambientales. Son las cosas que hacen que no te puedas integrar al mundo o que tengas un plus de competitividad. Y yo sé que va a ser muy difícil, no nos engañemos, y esto lo digo siempre, va a ser muy difícil cambiar esta cultura, y más a las pymes, que con todo el sacrificio que hacen, la presión impositiva que tienen, que le digan, bueno, ahora producí para el mercado interno y también exportar. Y la pyme te dice, mira, yo el mercado lo conozco, sé cuándo no pagar la FIP, sé meterme en un plan de pago, sé ir a la cueva, sé cambiar cheques. ¿Viste? No, me venís que tengo que integrarme al mundo, el concepto de buenas prácticas. Bueno, realmente hay que acompañar ese proceso. Y yo creo que lo que hay que hacer, contrariamente en ese péndulo, es decir, toda la Argentina va a cambiar de la noche a la mañana, porque si no hacemos así, somos Suiza y yo bajo 15 kilos y la dejo contenta a mi señora, que no puede creer lo gordo que estoy. Y la realidad es que lo podemos hacer por etapas. Y en eso podemos generar ventanas, como hizo China. Y esas ventanas del concepto de competitividad, beneficios tributarios e impositivos, con buenas prácticas, tienen que ser las zonas francas. Es la posibilidad de saber, es el hotel. A ver, yo quiero ir a un hotel donde tenga una habitación hermosa, con vista al mar, gimnasio, de all inclusive, piletas, que pueda ir y me meta en el mar y vea pececitos, pero eso tiene un costo. Esos hoteles 5 estrellas tienen que ser las zonas francas. El costo es cumplir con las buenas prácticas, pagarle a la gente realmente lo que corresponde, lo que está dispuesto por ley, no tener personal en negro, no puedes vender en negro, eso es parte de las buenas prácticas. Ser competitivo, pensar en largo plazo. Yo creo que en eso tenemos una gran posibilidad a futuro para lo que es Argentina. ¿Cuáles son consejos de buenas prácticas? El uso de blockchain. Y esto es general. En América Latina aún todavía trabajamos mucho con papel y tenemos en esta cultura de mercado cerrado, cultura de que nadie nos mira o qué importan esas buenas prácticas. Bueno, entiendan que importan. Tenemos la posibilidad de a través, la única forma, yo creo que la forma de combatir victoriosamente contra la corrupción, que la corrupción a veces no es solamente alguien tirando bolsos en un convento. La corrupción termina siendo en un proceso cambiar una hoja que si mandaba algo, mandaba trigo y en realidad mandaba cocaína, y cambió un papel el día anterior. Y bueno, pero es un papelito y a mí me deja porque lo necesito, porque tengo hijos. La realidad es que es una cultura y la única forma de combatir es con tecnología. Es con tecnología. Y acá, a todos ustedes que hoy están escuchando, que deben ser todos chicos de la universidad, entiendan que en todas estas cosas están al mismo nivel que alguien que tenga 20 años de experiencia. Así que entiendan la oportunidad que tienen en comercio internacional, porque en nuestro país la única forma de poder crecer realmente, y no es
Mira, el otro día leí un título, porque me la mandaron la nota y la tengo abierta para leer, que hablaba que la Argentina ha crecido todos estos años, cuando crecen exportaciones, es por aumento de precios internacionales, pero no crecimiento en volumen. Bueno, el desafío es ese, eso es poder exportar más. La otra es la figura del operador económico autorizado, que es una figura que aprueba y dentro de los cambios que tendría que incorporar es un gran... alguien que estuvo siempre en disenso con la zona franca fue la Organización Mundial de Aduana y todo lo que son las aduanas. Esto fue cambiando y yo creo que es decisivo, un documento 147 de diciembre del 2020, donde ellos aceptan a las zonas francas como herramientas positivas, pero si cumplen con ciertas normas. Por ejemplo, que puedan entrar a una zona franca, puedan investigar y puedan, por ejemplo, secuestrar mercadería que no cumple con la normativa. Y en esto también ellos promueven en un manual que se llama SAFE, promueven lo que es la figura del operador económico autorizado, que son como vías rápidas. Vos cumplís con las normas y eso pasa mucho más rápido. Es una figura necesaria para la Argentina, porque estamos lejos. No podemos perder 2 días, 3 días con contenedores en la aduana esperando que a alguien se le ocurra. Tiene que haber las vías rápidas cuando cumplo con las normas. Otro consejo de buenas prácticas muy sencillo es Know Your Client. Conoce a tu cliente. Vos tenés que saber quién es. Y pedir documentación. Y no es vergüenza, porque yo sé que todos necesitas vender y vender servicios o productos. Pero vos tenés que tener una reglamentación donde vos sepas quién es el cliente. Que no te encuentres la empresa donde está en un médano. Lo otro es un programa de integridad y un compliance officer. Yo creo que esto se puede trabajar conjuntamente. yo sé que para las pymes esto sería un sobrecosto, pero creo que se puede estructurar a partir de programas conjuntos para que las empresas puedan optarlo y tenerlo. Y obviamente esto que tiene que ver con blockchain, tecnología para procesos administrativos de aduaneros, como para toma de control. El sistema informático, yo no soy un especialista aduanero, pero el sistema informático de la aduana argentina tiene que tener parches por todos lados porque es con Windows 95. Estamos en el año 2022, muchachos. O sea, no nos podemos permitir, que miro a veces por ahí el teléfono, por si alguno me dice que estoy hablando mucho. Esto, fíjense, todo en el mundo, la figura del operador económico autorizado. Estas son propuestas que la hace la Organización Mundial de Comercio. Introducir regulaciones que respondan a los nuevos fenómenos del comercio internacional, tales como comercio electrónico, tecnología blockchain y la facilitación del comercio aplicada a las zonas francas. Por ejemplo, tenemos que implementar el sistema de courier que se hizo con el sistema de este envío simple que había, que vos podías mandar en courier eran hasta $600, hasta $1, un tamaño. Y eso lo tenemos que incorporar a las zonas francas, porque tenemos que buscar que ahí sea el organismo de competitividad. ¿Y saben qué? Hay dos cosas a cambiar. Uno es cómo lo considera tributariamente la FIP, porque todavía recién esta adaptación la hizo Uruguay y Colombia el año pasado. Nosotros promovíamos del año 2018 adelantarnos y ganar. Podemos ser un hub realmente un hub para Latinoamérica, pero en eso hay que dotar que las zonas francas sean esos espacios que yo les decía, esos hoteles 5 estrellas. Bueno, ahora vamos a lo que seguramente les interesa, lo que les va a interesar, así que zonas francas en Argentina. A ver, ¿quedó claro? ¿Las zonas francas en el mundo son una herramienta positiva? Sí. ¿Las zonas francas en el mundo hoy son ampliamente utilizadas? Sí. ¿Son eslabones de competitividad en la cadena de logística y de valor? Y en esto quedó claro que se utiliza y que creo que la Argentina debe considerarlas y hoy no la considera. No la considera desde hace muchísimos años, no hoy 2022. Acá hay un tema que muchas veces nos pasa, esto de mercado interno versus zonas francas. Esto de defender el mercado interno y las zonas francas que me habla de exportar, pero entonces la competencia desleal. Bueno, la realidad es que yo les contaba el caso de China. ¿Cómo podés generar a través de la zona franca? La realidad es que obviamente que el espíritu es aumentar nuestra producción exportadora, lo dice Naciones Unidas, pero tenemos que permitir, entonces tiene que ser un andamiaje y también nos va a servir para generar esa cultura exportadora que necesitan nuestras pymes. Hoy, por ejemplo, en la Argentina está prohibido producir en zona franca e ingresar al territorio de aduanero general. Se puede en todo el mundo, menos en Argentina. Entonces, una pyme, yo la comprendo, le digo, ¿vos querés exportar y querés ir a zona franca? Bueno, porque debo tener muchos beneficios. No tenés muchos beneficios. Tenés algunos que te pueden servir, pero tenés que armar otra unidad de producción porque para el mercado interno, que es el que vos trabajás hace 3 generaciones, que conocés, que manejás,
no te va a servir. La pyme me dice, yo si la sigo peleando así, sigo reclamando así. Bueno, generemos esto, porque es el caso de China que les contaba, porque en realidad es mercado interno más zonas francas. Los dos tenemos que complementarlo y ganar. Las zonas francas son esas ventanas. Otra discusión que pasa muchas veces es el tema de los parques industriales. Los parques industriales hoy en la Argentina no tienen beneficios, son mínimos. El gran beneficio que tienen los parques industriales son agrupamientos industriales, porque traen beneficios de competitividad, seguramente, por el tema de agrupamiento, ambientales, de ordenamiento urbano, tiene una cantidad de beneficios. Y eso es muy importante y ha habido un desarrollo importante. Pero siempre, además, todos piensan en el mercado interno. Bueno, les voy a dar una noticia. No es parques industriales o zonas francas. Las zonas francas son parques industriales con régimen de zona franca. Y así funciona en el mundo. Y para contener mi alma son parques industriales y de servicios, porque van a ver que economía del conocimiento es una de las herramientas principales que tienen que tener la zona franca en país. En algún lado hay que contener este sector que hoy se va de la Argentina. Argentina tiene 11 unicornios. Caso único, podemos decir. Bueno, hay 10 que ya se fueron del país. ¿Siguen estando en la Argentina? Sí, pero sucede si están afuera. ¿Por qué? Porque no les aseguramos condiciones de competitividad o de regularidad para poder hacerlo. Y ahí tenemos que darlo en las zonas francas. Es el camino y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar. ¿Cuáles son los objetivos de la zona franca en la Argentina? Hoy vamos a hablar un poco de la 24-321 y de lo que debemos hacer. Es promover la generación de economías de escala y colaborativas, ser polo de desarrollo y promoción de competitividad integrando las cadenas globales de valor y logística, facilitar el comercio, reducir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles, simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Las zonas francas, en ese concepto que hay a nivel mundial de que deben ser los más nuevos, los más modernos, los más tecnológicos, podemos utilizarlos para que trabajen con conceptos de ventanillas únicas, de operador económico autorizado. Demos en algún lado esta posibilidad. Generemos la posibilidad de ser competitivos. No es solamente la zona franca, sino todo el sector que quiere producir en la Argentina se debe una reingeniería de procesos aduaneros para poder ser mucho más ágiles los procesos de exportación. Pero cumpliendo con buenas prácticas, ¿no? Desarrollar procesos industriales y servicios altamente competitivos, ser instrumento para la creación de empleo y generación de nuevas inversiones, e impulsar a través de la inversión productiva el crecimiento económico sostenible y sustentable, que son conceptos diferentes y equilibrados en zonas que tengan mayores rezagos en desarrollo social. La Matanza puede ser un lugar, perfectamente. Y ahora vamos a contar algún caso de eso no se ocurre. Bueno, 3 definiciones de las zonas francas en Argentina. Las zonas francas son plataformas de comercio exterior y ventanas de atracción de inversión extranjera directa. Acuérdense eso, no son para estimular exportaciones. La ley quedó vintage, quedó vieja, la verdad, no tiene ese espíritu, porque la verdad que se utiliza para lo contrario. Y está bien, porque los empresarios tienen que cumplir un plan de negocios. Se utiliza para almacenaje de importación. Bueno, nosotros queremos que sean, por eso, y siendo las zonas francas, esto de exportación e importación, son plataformas de comercio exterior. Las zonas francas son el mejor socio estratégico aún hoy en la Argentina para venderle al mundo y agregarle competitividad a nuestra producción. Y hoy están en la agenda del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. Con la ley que fue uno de los redactores principales, o el redactor principal, que promovimos con 17 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no. Esto lo presentamos y lo trabajamos con ellos. Es una ley distinta. La verdad que no es una ley que yo he visto algunos lineamientos, no es la ley que uno pretende, pero está en agenda. Queremos dar esa discusión y yo creo que hay que darla. A ver, les doy una noticia. No le da chance a La Matanza de tener una zona franca. Entonces ustedes tienen que entender que necesitamos otras cosas. Porque las zonas francas, en la Argentina muchas veces te dan una zona franca, y pasa con muchos regímenes, que te dan algo, te dicen, toma, te doy una zona franca y piensan que te están dando Dubái. Que Dubái, vale la aclaración, son grandes espacios de zona franca. Es el gran modelo de uno de los grandes modelos de zona franca que hay en el mundo. Le dicen, te doy una zona franca, te doy Dubái. Y la verdad que no es así. A veces hay lugares que no necesitan zona franca, hay regiones que no. Y hay actividades, no toda la región que necesita una zona franca, para apalancar cierta producción. La Argentina tiene 4 principales sectores. Mira, la otra vez hablamos, y me parece un caso interesante, el tema del calzado en La Matanza.
¿Por qué no armar un verdadero hub de producción de calzado desde la Argentina, aprovechando el cuero, dándole estas ventajas de competitividad a través de una subzona franca en La Matanza? Porque tiene toda una expertise que podría radicarse en La Matanza. ¿Por qué no generar condiciones de ese tipo? Te doy para eso. No te estoy diciendo podés hacer cualquier cosa y se termina desvirtuando, sino para fomentar y para estimular algo específico. En la Argentina uno ve 4 principales sectores para sustentar el comercio exterior de Argentina: minería, petróleo y gas, agronegocios, economía del conocimiento. Podemos buscarle la vuelta y yo creo que muchas veces hay una interrelación entre los distintos sectores que se puede generar mucho más. ¿Qué tenemos en 20 zonas francas en la Argentina? Es una por provincia. Hay una serie de zonas francas que son 4 comerciales, caso emblemático Iguazú, caso emblemático Río Gallegos. La verdad que es un tipo de zonas francas, no son las zonas francas productivas que uno promueve, posiblemente deberían estar en otra ley, pero tienen un concepto que tampoco se cumplió. Esto me lo explicaba la gente que son los promotores de Iguazú y de Río Gallegos, que el espíritu no se cumplió, porque el espíritu era que se puedan llevar, los turistas extranjeros se puedan llevar con precios competitivos productos naturales de la Argentina. No generar esa competencia que el mercadito de la población puede tener un inconveniente, puedo hacerle ahí sí una competencia leal. Yo creo que ese espíritu ellos lo siguen promoviendo y en ese caso habría que organizarlo. Pero el concepto de zonas francas productivas es una por provincia, salvo en la provincia de Buenos Aires, que hay 2, La Plata, Bahía Blanca, Golden Rosales. Y esto no es porque éramos más buenos, más lindos. Bahía Blanca, Golden Rosales se reconoce después, sino porque había una ley de 1856 que hablaba estaban otorgados los derechos del régimen de zona franca, y es uno de los beneficios o de los derechos que tiene la provincia de Buenos Aires cuando se incorpora en la Constitución, cuando se incorpora en la Argentina, después de la batalla de Pavón, y puedo errarle en la batalla que estoy, sí, la batalla de Pavón. Entonces, por eso se reconoce Bahía Blanca de Rosales. Hay 13 zonas francas habilitadas en la Argentina, habilitadas quiere decir que ya tienen la disposición de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las zonas francas son provinciales, es una provincia, la aprueban las provincias, pero la autorización la dan el Ministerio de Desarrollo, Desarrollo Productivo de la Nación. Operativas. ¿Qué necesitas para tener operativo? La aprobación de la zona primaria aduanera de parte de la FIP. En la Argentina, en esos desbarajustes que se arman, la verdad que la ley de zonas francas no está reglamentada. Es una posibilidad para modificarla sin tener que cambiar la ley. Y en ese concepto, el que hizo una suerte de reglamentación y hizo de autoridad de aplicación durante muchos años fue la aduana. La realidad es que la aduana lo que hace es aprobar la zona primaria aduanera para que funcione. Estas 10 zonas francas están operativas en la Argentina. ¿Por qué yo debo trabajar? Y ahora vamos a ir un poquito al concepto concreto. ¿Por qué debo trabajar con una subzona franca en Argentina? Básicamente tema importaciones y exportaciones. Yo pretendo una ley mucho más beneficiosa, como les he contado, que puede ingresar al territorio, que tenga beneficios reales, pero bueno, nos vamos a manejar dentro de lo que me da hoy la ley. Beneficios de importación. La verdad que yo les decía, esto de los planes de negocio se han hecho sobre almacenaje de importación. ¿Y esto por qué? Porque no tiene límite de tiempo. A diferencia de lo que es un depósito fiscal que tenés 90 días, acá no hay límite de tiempo. Es muy bajo costo. Esto es muy importante porque el beneficio financiero en la Argentina no es importante, es importantísimo. Se pagan los aranceles de nacionalización parcializados a medida que se ingresa. Caso, si yo necesito 12 bobinas de cable para todo un año, que es un insumo que necesito para lo que yo fabrico, pero necesito una por mes para trabajar, yo puedo importar, almaceno en zona franca, no tengo límite de tiempo y el costo es bajo. Y por otro lado, no pagué aranceles. Y voy a pagar los aranceles sobre una bobina que ingreso todos los meses para poder trabajar. Entonces ya lo tengo casi integrado esa bobina a la cadena de producción y comercialización. No es un sobrecosto, sino tengo que pagar un 80% más entre todos los aranceles, que es lo que tengo que hacer.
Y además me genera un beneficio económico, porque yo estoy comprando todo un contenido, o sea, puedo comprar por cantidad. Entonces, no solo es financiero en la relación de los aranceles de nacionalización en la Argentina, sino también económico. Esto además tiene otro beneficio, que es el tema de la CIMI. La realidad es que la CIMI, lo que eran antes las DAJAI, se te piden para ingresar al territorio. Y en esto, no para ir a zona franca. Entonces vos podés traer, y hoy las zonas francas se están utilizando para esto. No es lo que sueño, pero se están utilizando y dan beneficios. Y son importantes porque para las pymes pueden traer sus propios insumos. Yo puedo almacenar en zona franca hasta que me sale la CIMI. No es lo mismo pedir el producto, que la autorización de la importación, que me salga la CIMI, mandarlo a pedir, que fíjense si te agarra todo este periodo de demora y sobrecosto de los fletes, por ahí lo tenés dentro de un año el insumo. Entonces ya lo tenés en zona franca, te sale la CIMI y lo podés ingresar. Ese beneficio es muy importante en la cadena de producción y yo creo que es una de las cosas a aprovechar por parte de nuestras pymes. Dentro de los beneficios de importación, vamos a decir 5 o 6, diferir tributos, que esto que le decía, es posible importar y almacenar productos en la zona. Bueno, yo hablaba siempre del caso de mi zona franca, pero sin el pago de los tributos que gravan las importaciones de mercaderías, tanto para luego destinarlo al territorio para consumo como para exportarlo a terceros países. Quiere decir, yo traigo el producto y lo almaceno en zona franca. Si ese producto yo no lo voy a utilizar, lo puedo reexportar a un tercer país y nunca pagué los aranceles de importación. Me da una ventaja. El stock inmediato. Este stock de repuestos, insumos, bienes intermedios de capital o finales de inmediata disposición que afrontan la carga impositiva de acuerdo a las necesidades, evitando altos costos financieros, que es lo que le expliqué. Pero además, esto de poder explicar, tener el stock inmediato, que es esto lo que les contaba, yo en menos de 24 horas, 48, tengo el producto una vez que me sale la CIMI. La verdad que es interesante importarlo. Con un agregado que utilizamos en Bahía Blanca y hay una empresa que también lo promueve con respecto a La Plata, que es la posibilidad de traer lo que se llama carga consolidada, que es a partir de 1 metro cúbico. Y vos no te importás quién completa el contenedor. Y esto nos hizo crecer muchísimo entre el sector pyme, porque a partir de 1 metro cúbico hacía que cada pyme sea su propio importador. Y esto le generaba una ventaja de competitividad, porque se evitaba un sobrecosto en la cadena de producción. Transferencia de mercadería, otro beneficio. La zona franca permite transferir la propiedad de los bienes dentro del periodo y que su cliente sea el importador definitivo. Esto es una ley de fomento. 4. Acondicionamiento. El usuario puede realizar, entre otras acciones, mejoras en el producto, cambio de embalaje, control de calidad, cambio de etiqueta y perfeccionamiento de envases, exhibición de los bienes. Esto quiere decir, traje contenedores con café. Ahora que decían, ¿se acuerdan que hace un mes decían que iba a faltar café? Ahora no se habló más del tema. Entonces, puedo traer contenedores con café, no sé, vendrán en tanques, y dentro de la zona franca traigo un paquete hermoso de Italia. Puedo agarrar y empaquetarlo ahí adentro. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué puedo hacer eso y no puedo fabricar o unir piezas? Porque la clave es que no se puede modificar la clasificación arancelaria aduanera. Esa es la clave para poder ingresar al territorio. Entonces, en este caso, es café, vendrá en un tanque, entra café en bolsitas de 1 kilo. Eso se puede hacer. ¿Qué ventajas tengo? Y puedo tener una empaquetadora que la traje usada, que tiene 5 años, me la dieron por 2 pesos a nivel internacional, o nueva, porque quería tener la última y hermosa tecnología italiana, la Ferrari de las empaquetadoras de café, y la puse acá. ¿Cuáles son las ventajas que tengo? En este caso, es que no pagué aranceles. No pagué aranceles de importación. El producto lo pagué 10 y pago el flete y lo tengo instalado funcionando. Con algo que vamos a ver en lo que es exportación, que además no pago el componente impositivo sobre los servicios. Entiéndase que el consumo de energía, que en la provincia de Buenos Aires, cada 100 pesos que yo consumo energía, tengo otros 50 más que son de impuestos. Esos 50 no los pago. Y eso me da otra ventaja de competitividad. Parcializar retiros, que esto es lo que le decía, es posible realizar retiros parciales de carga, de picking. Entonces, lo utilizo hasta como centro de almacenamiento. Esperar la documentación, dependiendo del tipo de mercadería importada, se deben gestionar diferentes requisitos que se puede hacer estando en zona franca. Pero, ¿qué pasa con la exportación? Porque es el espíritu, lo que deseamos, queremos integrarnos. Bueno,
¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Cuando fui presidente, trabajamos muy cerca de las universidades. Armamos equipos con terminaron siendo 6 instituciones educativas de Bahía Blanca y la región, donde lo que hacíamos con 2 team leaders, y lo que hacíamos era básicamente una pasantía, donde trabajaban por objetivo y cobraban, y se trabajaba sobre un concepto que era producción regional, agregado de valor en la zona franca y salida por los puertos. Y en esto trabajamos sobre ciertos conceptos que por lo menos, porque si no queda esto de, podés hacer calzado, y quedan temas en el aire, de pico, y la verdad que por lo menos teníamos un TIR, teníamos un concepto que era una primera etapa, porque eso después había que profesionalizarlo más, pero realmente funcionaban muy bien como trabajos. En esto empezábamos a ver cómo utilizar los conceptos de exportación, porque era el objetivo, y quedó Trupe, les voy a contar qué proyecto era, que es muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios de exportación? No se pagan ingresos brutos, impuestos provinciales ni tasas municipales. Tenés 50% menos de costo de energía eléctrica y gas, esto que le contaba que no pagás el concepto de impuestos sobre servicios. No pagás derechos de exportación, ni IVA para exportación. Podés ingresar equipamiento usado sin pagar aranceles, esto que le decía que puedo traer maquinaria usada y utilizarla y no pagar aranceles, es mucha la diferencia. Y hay que tener en cuenta que no se puede ingresar al territorio de aduanero general y al Mercosur se pierde el certificado de origen, salvo que vaya a otra zona franca para almacenaje que todavía está dando vuelta a la decisión 33 del Mercosur. El valor agregado dentro de zona franca no está grabado con derechos de exportación. O sea, yo puedo ingresar un producto y tampoco ingresar un producto, darle valor agregado, le voy a contar 2 casos, y salir, y ese valor agregado no está grabado de derecho de exportación. Entra de zona, a ver, del territorio general, ingresa a zona franca, paga como si fuera una exportación, es una exportación simulada. Pero el agregado de valor hacia el mundo no paga derechos de exportación. Y tampoco se graba la reexportación de productos previamente ingresados. Si yo ingresé algo que no, finalmente decidí no ingresarlo a la Argentina, o no me sale así, me cansé, lo puedo reexportar y no se graban importantes. Nosotros, a ver si tengo algo más, no. Trabajamos sobre dos productos. Uno que era el histórico, la miel. El 30% de la miel de Argentina se produce en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, la zona de Bahía Blanca. Para nosotros el sur no es ni Lanús ni Lomas, somos nosotros que estamos a 700 kilómetros. Y en eso la miel es el 30%, pero si vos la querés homogeneizar, esa homogenización para exportar se hace en Luján o en Ranchos y sale por el puerto de Buenos Aires. El desafío era seguir produciendo en la región, homogeneizar en la zona franca, trayendo los equipos de afuera, se hizo todo el trabajo y daban realmente los números, todos los equipos de afuera, hacer la homogenización dentro de la zona franca y salir por los puertos de la región. En el periodo del último año que estuve como presidente, el 2020, se decidió avanzar con un equipo y dijimos, tenemos que materializar algo. Y en eso un concepto que dijimos, bueno, vamos a cambiar y vamos por algo más moderno, algo que nos acerque más. Y en eso vimos una movida muy fuerte en lo que es cerveza artesanal. Y el concepto era producir en la cerveza artesanal que se siga produciendo donde se produce, donde produce mucha gente joven, produciendo cantidades, buscar 3 tipos de cerveza, por ejemplo, para que identifiquen la región y que pueda tener cierta clasificación. Entonces vos producías, ingresabas a la zona franca ese producto para pausterizarlo, enlatarlo y de esa manera salías al mundo. Esos conceptos hoy te los da la zona franca. Vos podés esto desarrollarlo. Vamos al tema del calzado, que lo hablamos con Marcelo el año pasado. Vos podés ingresar el cuero, trabajarlo dentro de la zona franca con maquinaria de última generación. Lo que se paga en sueldos es exactamente lo mismo y podés salir al mundo con estos beneficios, que no son todos los que tiene la región para cuando competimos, pero son mejores muchas veces que los que hay en el mercado normal. Y nos permite no tener que hacerlo nosotros. Esto me decía un empresario de años del conurbano, me decía, bueno, a veces la tenemos que hacer nosotros. Eso lo que significa es pagar en negro, porque es pagar los sueldos mal, pagar hacer esto, no pagar el otro, vender en negro. La verdad que entonces no te vas a poder integrar al mundo si no cumplís con buenas prácticas. Y esos beneficios los tenemos que lograr hoy lo lograrías a través de una zona franca.
3 líneas de oportunidad, que es importante. Exportación a temporal a zona franca para reparación. Yo creo que, a ver, es un producto que ingresa, se le da un servicio y vuelve a salir. Recondicionamiento, reparación previo a la importación, generación de mano de obra local. Cumplimiento de temporales como hub de reparación y oferta a la industria. Esto tiene que ver mucho con el tema puertos. Pero creo que hoy se pueden hacer trabajos de recondicionamiento, reparación previo a la importación y generar mano de obra local. Esto tenía que ver mucho con, para no los quiero aburrir, ¿cuáles son acciones para que las zonas francas sean pilares del comercio exterior? Obviamente, como le dije, actualizar la ley de zona franca dentro del marco de la OMC, la OCDE, puedo agregar un TAD, puedo agregar la Organización Mundial de Aduanas. Básico, mejorar los procesos administrativos y aduaneros. Necesitamos una reingeniería. La decisión 33 del 2015 del Mercosur, que es la que nos permite almacenar de una zona franca del Mercosur a otra. Esto rompe una vieja resolución, la 8 del 94 del Mercosur, que atentó contra las zonas francas. Y les tengo que contar un caso, pero decisión, bueno, esto que está, hizo la normativa finalmente el año pasado el Ministerio de Desarrollo Productivo, dio un paso fundamental adelante. Falta que la aduana lo materialice y lo ponga en funcionamiento. Necesitamos esto y las zonas francas necesitan esto en la Argentina, porque los proyectos de inversión se deciden entre un país y otro. A ver, y yo voy a terminar después contándole cosas que, algún proyecto que yo creo que es interesante, me voy a anotar porque para no irme, que yo creo que es interesante compartir experiencias. ¿Qué otras acciones? Cancelación de importaciones temporales en zonas francas nacionales, reglamentación de servicios de reparación, recondicionamiento similares dentro de las zonas francas nacionales, reglamentación para la fabricación de bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero. Bueno, en el año 2000, y esto yo lo planteé en el gobierno anterior, 2019, se dijo, con cierto criterio, que en la Argentina no se producían ciertos productos, como dentro de ellos estaban celulares, computadoras, y podían ingresar con arancel cero. Más allá de que eso se haya dejado de lado, creo que acá hay algo que yo planteé que era, bueno, si ese producto puede ingresar con arancel cero, déjamelo producir en zona franca e ingresarlo, dame la oportunidad. No puedo terminar de avanzarlo, pero bueno, el planteo está y la zona franca sirve para esto. Esta es una foto de un amigo, Juan Operti, es un ingeniero capo en todo lo que es zonas francas y cadenas logísticas a nivel internacional, y él muestra siempre esta foto de un avión, y si ustedes se fijan, fíjense lo que es una cadena, fíjense lo que es un avión, todos los distintos países que integran o participen. A ver, tema automotriz. Argentina es muy bueno haciendo cajas de cambio para automotrices. Las empresas son globales. Ya no existe más el concepto de Ford Argentina. Sí, es una sociedad a los fines tributarios, comerciales, pero la realidad es que las decisiones son globales. Y esto lo decidieron después de la crisis subprime en 2008-2009. Ya pasaron casi 15 años, 14 años en Estados Unidos. Donde esto, entonces, fíjense que, bueno, se produce la camioneta Amarok. Es la primera camioneta de Volkswagen, muy competitiva. El primer lugar para todo el mundo fue en Argentina. Y competieron en distintas fábricas de Volkswagen a nivel mundial a ver quién la hacía. Estuvo en la puerta y finalmente se desestimó por toda una situación internacional que Mercedes-Benz iba a ser su primer camioneta en la Argentina. Les doy un dato. Ford no vende más autos. Perdón, Ford no produce más autos. Se dedica a su know-how, que son camionetas, SUV. Argentina es muy bueno haciendo camionetas. Tenemos una distinción, bueno, focalicemos ahí. Tenemos la posibilidad de la producción de litio. Jujuy se promueve mucho con el concepto de zonas francas. Bueno, generemos camionetas eléctricas. Demos un paso adelante en eso. Generemos y trabajemos para traer inversiones y decir, acá tenemos posibilidades. Eso tenemos que entender cómo el mundo se integra. No existe más, es decir, el Ford Falcon que el primer tornillo al último se hacía en la Argentina, el cuero, ese concepto no existe más. Y hay que entenderlo cómo funciona, porque si no vamos a seguir con nuestras desavenencias de día a día. Y la verdad es que uno confía en lo que podemos hacer, confía en la calidad, confía en nuestras materias primas, en nuestras capacidades, pero tenemos que tener beneficios. No podemos tener 11 unicornios y que quede uno solo. Sí, puede ser que la persona esté acá en Argentina, venga, viva, pero la sede de la empresa se fue. Hay un concepto que es importante hablar, que es seguridad jurídica. Yo quiero hacer una definición que es, la seguridad jurídica no es asegurarle a grandes empresas grandes ganancias.
La seguridad jurídica es que no te cambien las reglas. Eso es el concepto. Y la seguridad jurídica la tiene el kiosquero. La tiene que tener la persona que produce y hace tuercas. Ese concepto de no cambiar las reglas. Fíjense, dos casos. Vamos a poner dos casos de un lado y del otro. El maíz. El año pasado, fue el 2020, con el tema del maíz, Argentina tuvo en un mes 3 cambios de reglas. ¿Quién era? No sé, por la causa que sea, no se puede exportar más, se puede exportar un poco, volvemos a exportar. ¿Se imaginan? ¿Ustedes saben lo que es tomar una decisión en esto para una empresa, para una persona que aparte tiene todo un concepto, tiene las normas de compliance a nivel internacional, tiene sus inversores, sus accionistas, los modelos bancarios, la cantidad de cosas que tenés, estos cambios de reglas? Y por otro lado, no se hagan los rulos, porque si vamos a hablar en materia petrolera, las empresas negociaban con Gaddafi, negociaban con la peor etapa de Afganistán o con el país que quieran. Lo que acordaban lo cumplían, es el no cambio de reglas. Entonces nadie se haga los rulos con no porque este es mejor, el otro es peor. No, es no cambiar las reglas. Eso es el concepto de seguridad jurídica. Le voy a dar una serie de definiciones para que entendamos qué fue lo que fue pasando en el mundo. Uruguay, hoy vemos, parece que la zona franca de Uruguay fuera el gran modelo. Bueno, Uruguay está aprovechando una situación que le estamos dando a nosotros. Uruguay, por el tema de esta resolución 8 del 94 del Mercosur, que no podían ingresar los bienes producidos en zona franca, donde ellos generan beneficios, por ejemplo, impuesta a las ganancias cero, se focalizó en servicios. Pero es algo que nosotros tenemos que ser competitivos para que los servicios se produzcan y se vendan afuera. A ver, no podemos desconocer la realidad que lo que es economía de conocimiento, hoy, alguien que trabaja, a ver, si es un pibe que trabaja, vende sus servicios a Estados Unidos y quiere que el dólar sea dólar, y por ahí está ganando $6.000 por mes. Alguien básico, alguien que está bien y pago. Hoy tiene plataformas, trabaja para afuera y lo vemos que va al bar a tomar una cerveza con nosotros el fin de semana. Y el pibe tiene ese dinero y prefiere entrarlo por la cueva, nadie se entera y trabaja en negro. Eso no sirve tampoco. Ojo, cuando ese pibe empieza a irle muy bien, empieza a contratar más pibes y suma y arma una estructura, ¿saben lo que termina pasando? Se va del país. Su empresa, la empresa se va del país, porque no tiene Argentina las condiciones dadas. Ahí es donde deben intervenir las zonas francas. Fíjense lo que dijo Xi Jinping en China. 40 años de Shenzhen, que es lo que le mostraba hoy temprano. Sin reforma y sin apertura, China no sería lo que es hoy. China. Y que otros países son bienvenidos a participar más en este proceso y en las zonas económicas especiales, que habló de la importancia de lo que son lo que fueron las zonas económicas especiales para China. Estados Unidos, habla la secretaria del Tesoro que dice, los países en desarrollo implementaron las zonas económicas especiales para facilitar la erradicación de empresas cuya producción era destinada a la exportación. La verdad, fíjense cómo se van reconociendo e identificando. Esto pasa en el mundo. Estados Unidos Colombia, el Ministerio de Comercio, anunció un decreto para que la zona franca impulse la economía 4.0. Todos generan beneficios para poder atraer inversiones. Defendamos a nuestra producción, a nuestra cultura de producción nacional, generando que eso sean ventanas. Esas ventanas son la zona franca, no son enemigos, sino juntamente en la interacción, ese más que les planteaba en su momento. Fíjense algo para que tengamos en cuenta. Primera importación de China de soja de Tanzania. África es el continente del futuro. No creamos que la soja va a ser algo de por vida, igual que vaca muerta. Entonces, porque el avance de la tecnología te permite este tipo de cosas. Seamos inteligentes en agregarlo valor. No nos quedemos con la materia prima en su etapa de producción primaria, que conlleva una cantidad, porque alguno me va a decir, conlleva una cantidad de inversión y desarrollo tecnológico, sí, pero termina siendo un producto sin agregado de valor como producciones primarias. Entonces empezamos a ver y utilicemos a la zona franca como esa plataforma que necesitamos. Una cosa que me quedó sin decir, con esto de que entre las zonas francas y lo que es economía del conocimiento, hay una relación natural, porque así pasa en todo el mundo, y es el caso de lo que se va en Uruguay, lo que trata de hacer Colombia. A ver, cuando fue la ley de economía del conocimiento,
Yo estaba trabajando en un proyecto que les voy a contar un poquito ahora al final, en el proyecto de Amazon en Argentina. En ese proyecto, se peleó para incorporar las zonas francas a la ley de economía y conocimiento, y que era secretario, creo que era en ese momento, decía, bueno, pero si le damos, todos se van a ir a las zonas francas. Y la explicación mía, que yo creo que ahí fue donde logramos incorporar, y en esto es el título, las zonas francas están en la ley de economía y conocimiento, fue que ya se fueron. Porque ya en ese momento, 2019, la sede de Mercado Libre estaba en Uruguay, la sede de Globant estaba en Uruguay, la sede de Despegar estaba, que no era el Despegar de hoy después de toda la pandemia, la sede de Despegar estaba en la zona franca de Bogotá, en Colombia. En la zona franca de Bogotá, Colombia, para sacarle un poco rédito, está a 2.600 metros de altura. No es marítima, no es portuaria. Pero ¿saben qué? Trabajan 30.000 personas en forma directa todos los días y 51.000 personas en forma indirecta. Son herramientas que han sido utilizadas para desarrollo. ¿Cuáles son los retos y desafíos post-COVID-19? Desafíos de la logística, el reto global de garantizar la cadena de suministro. Empiecen a pensar que estamos en la etapa post-contenedor, estamos empezando, que genera una nueva agenda, servicios basados en conocimiento, e-commerce. Alibaba decía, Jack Ma era el que decía que el futuro era a través, y Amazon lo está probando, era a través de courier, a través de paquetes con drones, comercio intangible, ciberseguridad, privacidad, almacenamiento de datos, impresión 3D. La zona franca de Barcelona trabaja el modelo para Europa de lo que es impresión 3D, porque consideran que para el 2040, que no es tanto el tiempo que falta, el 38% de las exportaciones va a ser vía impresión 3D. ¿Para qué te voy a mandar vasos si te puedo mandar un software encriptado que vos lo bajás e imprimís los vasos? El otro es este concepto de nearshoring, atracción, inversión extranjera directa y relocalización de cadenas productivas. Cambio climático. Creo que en las zonas francas podemos generar toda esta situación de Green Deal que tenemos como concepto, certificaciones para darle valor agregado. Hay dos regiones que han avanzado muchísimo en los últimos años en lo que son unificaciones económicas. Uno es la Unión Africana, el otro es el concepto de todos los países islámicos. Los países islámicos son 1.600 millones de personas. Básicamente comercian en 2 o 3 lugares. Uno muy importante es todo Emiratos Árabes, Dubái, Abu Dhabi. Y para eso necesitamos darle valor agregado, que es, por ejemplo, así como kosher es para los israelíes, tenés lo que es la producción halal para lo que es, por ejemplo, en carne. ¿Por qué no le podemos dar valor agregado? Y quedarnos, estamos hablando de 1.600 millones de personas. Que para colmo nosotros tenemos la contra, que estamos lejos, podemos tener mejor, pero nuestra carne es buenísima, el asado es buenísimo, bárbaro, pero estamos lejos. Esto me lo decían allá, y compran carne de la India, que es malísima, pero está al lado. Entonces tenemos que ser inteligentes en darle certificaciones para que nuestros productos sean reconocidos. Acompañar lo que en Estados Unidos y Europa son los procesos orgánicos. Entender también que la automatización y robotización tenemos que acompañarla con reconocimiento de cómo manejar nuevas herramientas. Ahora, si yo voy a estar en contra de la automatización y robotización porque quiero seguir cosiendo y tejiendo, ¿por qué no desarrollar, para no hacer que esa persona complemente eso con capacidad de manejar máquinas y equipamiento? Eso claramente va a ser el camino porque es la realidad, es lo que ya está. No puedes tapar a veces el sol con la mano y son los retos y desafíos que nos quedan. Última historia, esperen que voy a sacar la pantalla si los veo un poco porque, perdónenme, espero que se den a ver recontra aburrido. A ver, y me ven, ¿no? ¿Sí? Espero que no habérselo hecho muy largo y que hayan quedado algunos. Bueno, yo trabajé 2 personas en Nación y yo lideraba y el trabajo nuestro lo que es el proyecto de Amazon en Argentina. Y esto me dejó una serie de enseñanzas que las puedo compartir, no las puedo decir públicamente por todos los convenios de confidencialidad que tengo firmados. Este es un proyecto no era Amazon para hacer retail y competir con Mercado Libre y comprar un celular, sino que era la nube. Sudamérica, salvo Brasil, que es como un concepto distinto, porque aparte es complejo la normativa de Brasil,
Sudamérica tiene, el desarrollo más grande lo tiene Zona Franca, Bogotá, con lo que se llama un data center tier 3, un mega data center. Y yo aspiro que en los próximos 2 años se desarrolle en la Argentina, porque dieron los pasos necesarios, adquisición de tierras, autorizaciones y demás, es un mega data center tier 4. ¿Y esto qué significa? Significa que vos tenés la nube acá. Hoy cuando utilizás la nube, esto que estamos haciendo acá, que estamos utilizando la nube, está a 11.000, 12.000, 13.000 kilómetros. Lo que es la velocidad para hacer una serie de conceptos actuales y modernos. Por ejemplo, los smart contracts, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes significan que si vos no pagas el seguro, vas a rentar el auto y no lo podés hacer. Eso es lo que te significa. Tener la nube en la Argentina, independientemente que sea Bahía Blanca o Coronel Rosales y en Zona Franca, es un factor de competitividad geoestratégico muy importante. Ustedes mirán, alguno me dirá, pero la nube no la puede tener Amazon. Bueno, yo les cuento que maneja la de la CIA, la de las Naciones Unidas, maneja la de la NASA. La verdad, hoy y manejan el 75% de las nubes a nivel mundial. Mercado Libre está alojado ahí, YouTube, Netflix, todo lo que vemos continuamente lo utilizamos. ¿Cuáles son las experiencias? Nosotros competimos, y era yo el que lideraba, competimos con Chile. El gobierno de Chile invertía 20 millones de dólares para llevar. Ellos tenían un gran problema en materia de todo el tema de tsunamis, terremotos y demás, que le jugaba muy en contra. Nosotros teníamos el costo de la energía que lo superamos con el concepto de zona franca, esto no pagar el componente de servicios. Y en eso invertían 20 millones de dólares. Nosotros lo único que podíamos hacer era asados en mi casa cada vez que habían venido, que vinieron como 16 veces. Y en eso logramos, la verdad que tuvimos que adaptarnos, fue un choque. Y me contaba, por ejemplo, no me acordaba el nombre, lo que es la consultora, los brokers a nivel internacional que tienen. Estoy tratando de acordarme. Cambiaron 3 personas en Argentina. Iban cambiando porque son agotadores en todos los procedimientos que tienen y tendrán que adaptar. Nos debemos haber adaptado. Y en esto les digo, el concepto de integridad y las reglas funciona, es lo que te obligan a hacer y te obligan a cumplir con buenas prácticas. Esto significa, una vez les regalé el básquet acá en Bahía Blanca es muy importante, les regalé 2 camisetas de básquet en ese momento de 2 jugadores, Pepe Sánchez y no me acuerdo quién más. Pues es que al otro día, por respeto, porque habían venido a comer en mi casa, no me las dieron, me las mandaron al otro día, porque ellos por norma no podían aceptar. Ese ejemplo chiquito era muy importante. Lo otro es no hablar. Esto que lo cuento acá no voy a contar ciertos detalles, pero lo otro era no hablar. En la Argentina estaba muy acostumbrado que pasó alguien que decían, nosotros leíamos todos los días y me volvían loco preguntándome, era que se iba a Chile, se iba a Jujuy, a San Juan, a al otro, y ellos nos contaban, no hablen porque si hablan, ¿por qué? Y ahí aprendés. Cada vez que nosotros modificábamos algo en un contrato, pasaban 3 meses hasta volver a tener todos los ok. No es que vos llamás y decís, che, te cambio esta regla. Tenés toda cantidad, este concepto de integridad de buenas prácticas tiene una cantidad de movimientos, entonces había que ser muy concreto y entender cuál era la lógica. Entonces se los transmito. Entonces no es que vos llamás y te cambio esto, te cambio el otro. La estructuración la inversión en escala eran 5.000 millones de dólares. Eso no es que lo tiene Besos en la mesa de luz y dice, che, manda a Argentina esta plata. La realidad es que hay una estructuración de inversiones que se utilizan a nivel mundial que son, entonces, cambiar normas. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Se puede? Las zonas francas sirven, fíjense que en este proyecto, que está vivo, en este proyecto que nos da una ventaja de competitividad terrible respecto a toda la región, para desarrollar lo que es economía del conocimiento, se puede a través del tema de zonas francas, y tengamos en cuenta esto, es cumplir las cosas. Miren, la otra vez hablaba con un español en un proyecto que me habían invitado a asesorar, y me dice, Lisandro, yo estoy acostumbrado que en 48 horas los abogados me respondan. Ya la verdad me había tomado una semana en responder, por ahí le puse un ok, pero no había mandado la respuesta. Y la verdad que tiene razón. Y adapté el clic, la verdad que tengo una excelentísima relación, y se genera algo que los americanos son, por ejemplo, los americanos, y en la mayoría de los lugares pasa lo mismo, que es la confianza. No se sorprendan, bueno, Andrea, vos estás en España ahora, o sea, podemos compartir y cosas, la confianza, la gente confía. Si vos le decís,
que esto es una pelota de fútbol, te van a decir, Lisandro dijo que era una pelota de fútbol. Se debe jugar al fútbol con eso. Que no se den cuenta que no es una pelota de fútbol, que era un celular, porque no volvés a hacer más negocios. Entonces, la argentinada son de patas cada vez más cortas. Yo me daba cuenta que nos tomaban con los valores de tierras, que acá se volvían locos, ¿viste? Querían hacer. Ellos tenían información de 2 meses antes de todos los valores de tierras que había, por ejemplo, en las zonas que les interesaba. Entonces, es casi como un examen constante hasta que generan esa relación de confianza. Entonces, vuelvo a repasar. Se puede. Tenemos materia prima, pero entendamos al mundo. En el mundo se confía, pero también tenés que cumplir con buenas prácticas y no volvés a entrar. Otro concepto. Yo me hice muy amigo de la directora de exportaciones de Argentina en ese momento y me contaba que buscaba cosas para hacer para la región y me contaba que habían abierto la posibilidad de poner góndolas de prueba en el Corte Inglés, en España, en distintos Corte Inglés. Entonces iban a probar productos argentinos. ¿Qué es la regla que pedía el Corte Inglés? Ellos pedían que empresas que tengan 5 años de experiencia de exportación, porque eso significaba que las empresas ya tenían un cumplimiento y sabían cuáles eran las normas, estaba como testeado el producto, la producción de lo que hacían. Pudieron completar una góndola de un Corte Inglés para hacer la prueba. Porque lamentablemente por nuestras situaciones tenemos en este ida y vuelta. Ustedes están estudiando comercio internacional, la mayoría. Yo les decía hoy, tienen la posibilidad de entender un mundo que no importa tener 20 años de experiencia. Entonces están buenísimas las posibilidades. Y yo lo promuevo cada charla que doy, son elementos necesarios, y más para nuestras pymes. El pyme no puede estar pensando en cómo, el exporta fácil, era lo que quería decir hoy. Vos no podés estar pensando, a ver, cómo mando esto, qué caro. Yo lo necesito. Son un elemento, y les tengo que pagar por lo que necesito. Yo no puedo, no te puedo llevar, ¿viste? Tenés que ir con tu auto. O sea, hay cosas que tenemos que entender, pero se puede. Es preferible decir no te lo puedo mandar. La cantidad de situaciones que uno todavía hoy, a veces a uno en lo personal te cuesta adaptarte y terminás trabajando contra reloj o fuera de tiempo. Y en esto les digo. Y lo último es, espero que se hayan convencido tanto como yo que las zonas francas son la herramienta que Argentina que necesita para cambiar en cualquier situación del futuro de Argentina. Y no los aburro más porque les saqué 2 horas reloj. Así que bueno, muchas gracias Marcelo, Andrea, bueno, Yamila, Bueno, la verdad, muchas gracias a todos chicos que vos, se hayan quedado hasta ahora. Lisandro, por todas las ganas que le pones a la charla y siempre me recontra convences. A mí me recontra convences. Por eso el tema de hablarlo para la matanza y para el calzado y todo lo que estuvimos hablando y tratar de generar un equipo de investigación y todo eso que estamos en camino de hacerlo. Así que yo estoy muy enchufado y muy convencido de tu empuje. Pero bueno, sería bueno si los chicos que estuvieron trabajando en el tema, en la materia, tienen alguna pregunta para hacerle a Lisandro, aprovechando que está y que, por supuesto, tiene tan buena predisposición. Nuevamente, como siempre, le agradezco la participación. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Levanta la mano y adelante. Carolina, dale. Estás muteada. Ay, perdón. Nosotros, bueno, junto con Maxi, que también ahí está en cámara, y bueno, con Camila, otra compañera, dentro de en el marco de esta materia de metodología, estamos, bueno, parte de un trabajo de la materia, es un proyecto de investigación y bueno, elegimos el tema de zona franca. La verdad que muy completo, ya habíamos visto un video tuyo, Lisandro, me parece, en YouTube, entonces más o menos como estábamos en tema por ahí de todo esto que acabas de comentar y también salimos como súper convencidos después de ver ese video y ahora más. Y por ahí queríamos preguntarte, no sé si Maxi después querés agregar algo más o Cami, estábamos como por ahí en duda sobre las preguntas, o sea, en realidad la pregunta de investigación. Habíamos formulado 2, tenemos que elegir sí o sí una.
Y te queríamos preguntar en realidad qué pensabas, o sea, acerca de esa pregunta, o sea, porque la realidad es que no sabíamos muy bien cómo encararlo. Al por ahí no entender cómo funcionaban tanto las zonas francas acá, porque la realidad es que por ahí uno por trabajo estuvo en contacto de alguna u otra manera con la zona franca, pero no más de una vez. Entonces estas dos preguntas que estábamos barajando... abierto. ¿Qué? Hay alguien que está, o algo está abierto. Ah, no, por si yo. Sí. Bueno, no, entonces Perdón, para redondear, teníamos dos preguntas. Uno era de qué manera podía Argentina utilizar la zona franca para potenciar las exportaciones, que me parece que por ahí nos quedamos medio cortos con esa pregunta. Por ahí es... y otra era qué beneficios comerciales no impositivos ni tributarios encontraría la Argentina si buscara potenciar la zona franca como eslabón en la cadena logística. Entonces... A ver, te digo una cosa, ahí les puse, es un canal de YouTube de la Oficina Regional de la Organización Mundial de Zonas Francas. Hay un summit que hicimos en Buenos Aires en el 2019, hay charlas excelentes que todavía son actuales, de temas zonas francas, por si alguna les quieren escuchar. A ver, primera pregunta, situación actual. Es un poco lo que les contaba, esto es, básicamente el título sería, la Argentina para promover exportaciones es agregado de valor en la cadena de producción. Ese es el título. ¿Para qué me pueden servir? Para agregarle valor. Producción de la cerveza, pasteurizo y enlato dentro de zona franca, porque pude traer máquinas sin pagar aranceles, no pago el componente de impuestos sobre servicios y exporto. Y no pago derecho de exportación por ese valor agregado. Eso sirvió. Otro ejemplo puede ser, que eso es algo que se puede desarrollar, es el tema de carne, frigorífico, lo que se llama ciclo 2, que es la segunda etapa de, bueno, están enfrente ustedes en Mataderos, bueno, lo que era Mataderos, pero frigorífico ciclo 2. ¿Por qué no se puede seguir haciendo los frigoríficos de producción nacional y que se manden los cortes de exportación a zona franca, donde vos tenés un frigorífico con las últimas condiciones que se piden a nivel internacional, donde pagás menos, generás más competitividad por el ahorro que tenés en el costo de la energía eléctrica y después salís directamente al mundo? Eso yo creo que también puede ser un segundo punto. Pero básicamente, fíjate que todos los casos que va a ser con la ley actual es agregado de valor en la cadena de producción. ¿Hacia dónde apuntamos con el cambio de ley? Yo creo que lo que se apunta es poder ingresar al mercado interno. Vos podés reglamentar de qué forma ingresar para que no sea tan chocante. A ver, yo no quiero que se repitan casos como, como Tierra del Fuego, como fue en su momento San Luis y demás. Yo, la verdad que quiero que se exporte. Yo estoy convencido que hay la necesidad de exportar y es una forma de integración. En eso te digo, yo creo que hay que permitir el mercado interno porque vas a permitir a las pymes generar condiciones. Se puede implementar, por ejemplo, esto lo promovíamos nosotros como en Colombia, esto es para proyectos, o sea, estos beneficios los tenés para nuevas inversiones y tenés que generar empleo. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos, o mucho uno y el otro más bajo, o al revés. Y eso, para poder mantenerlos, se hace una revisión en Colombia cada 3 años. Y lo otro son beneficios, básicamente el impuesto a las ganancias. Si vos generás condiciones de exportación y para mantener esas condiciones tenés un beneficio, y tomamos el caso de lo que era originariamente la ley de economía del conocimiento, y pagás un impuesto a las ganancias del 15 al 20%, hace que sea más competitivo. No te digo cero, como en Uruguay, porque tenés otros condicionamientos, pero sí un 20, como en Colombia. Que vos digas, bueno, mira, yo pago 35, hay gente que le sirve y que no le sirve. Y cuando te dicen, bueno, pero ¿cómo voy a controlar? La verdad que es más controlado que una zona franca que tenés que tener deslindado con 2,5 metros de alambrado. Control de aduana y control permanente al ingreso y egreso. Y bueno, si no podés controlar eso, es muy difícil. O sea, no vas a poder controlar nada. No es el caso de Tierra del Fuego. Yo creo que eso te va a generar condiciones. Y si vos me decís, vos me preguntabas que no sean beneficios impositivos. Yo creo que básicamente porque lo que vas a generar son seguridad jurídica y seguridad técnica para mantener los beneficios, pero lo que es el concepto durante una cantidad de años ilimitada. Entonces, para las empresas que vienen de afuera, que no conocen el país, esto es como irse a vivir afuera cualquiera de nosotros. Vos no conocés, ¿viste? Y
no te metes en cualquier lugar, ¿viste? Primero querés elegir una zona que más o menos googleaste un poco, averiguaste, preguntaste y vas ahí. Es el primer paso que se analiza de inversión para entrar de lleno en muchos países, que las empresas empiecen a través de zona franca. Entonces ahí tenés que generar esas condiciones de hoteles 5 estrellas. Tenés que darle, porque el beneficio no es el beneficio. Si yo te digo, te doy un beneficio, pagás solamente 15, 20%, vamos a estipular impuesto a las ganancias para que nadie se asuste. Ningún tributarista se asuste, de todos los colores, enseguida se asustan cuando hablas de recaudar un poco menos. Cuando yo te digo, vas a pagar el 20%, eso conlleva una cantidad de cosas. Lo importante no es que no tenga, que no es solo el beneficio, es qué es lo que yo te obligo por tener este beneficio. Y ahí te digo, mirá, yo te voy a dar el beneficio y te voy a dar la certificación OEA, pero vos tenés que cumplir con buenas prácticas, con controles, los empleados tienen que estar en blanco, se va a conducir, vamos a ver las inversiones, vamos a ver, o sea, tenés una cantidad de cosas que es complejo. Si vos le vas a seguir vendiendo al barrio, y por ahí no te conviene en una zona franca, porque va a ser hasta más caro llamarlo. Espero haber respondido. Sí, por ahí esta pregunta que habíamos hecho de lo que beneficios comerciales no impositivos ni tributarios encontrábamos, era porque creíamos esto, que como cargaban con esa mochila negativa de que solamente eran beneficios impositivos y era para esto, para las empresas que por ahí buscaban, no sé, no pagar más de fiscal acá y todos esos ejemplos que nombraste. O sea, creo que esta charla nos ordenó un poco más al entender que en realidad sí están buenos esos beneficios, pero que tienen que venir acompañados de todo esto que mencionás. Entonces, vamos a ver cómo reformulamos ahí la pregunta, pero me parece que va más por ahí, a investigar. Carolina, te doy un dato más. Una de las cosas que uno, o sea, cuando vas a hacer algo, te pones a estudiar, a ver, te actualizás, y en eso es la Organización Mundial de Zonas. A ver, el gran problema de las zonas francas a nivel mundial, esa mochila negativa, a nivel mundial, era el tema aduanero. La aduana era la Organización Mundial de Aduanas era, y las aduanas súper en contra de las zonas francas. Eso cambió en los últimos 2 años. Lo único que te piden son facultades de inspección y de sanción dentro de las zonas francas. Porque hay zonas francas que no pasan como zona libre Colón, que es como si fuera un barrio y es la Salada. A ver, se lo digo gráficamente, como me dice un amigo, bueno, yo que tiene una cadena de productos de la Salada, me dice, bueno, yo trabajo con la zona franca más grande de Argentina, que es la Salada. A ver, zona libre Colón es eso. Entonces, es un problema a nivel internacional, porque así como hay cosas buenas, hay cosas que no son buenas. Pero lo que la aduana pide, la Organización Mundial de Aduana pide, es esas facultades, que no te las dan las viejas zonas francas. La verdad que en la Argentina eso está y no es problema. Porque las zonas francas, al no estar, hoy tenés la posibilidad de decir, yo te doy facultades de inspección, te doy facultades de sanción, te doy facultades de un montón. Eso es a nivel internacional la gran situación que tenés. En la Argentina eso se termina mezcolando, se hace un cóctel y termina siendo el problema son los beneficios impositivos. No es el problema el beneficio impositivo. Si la OMA cambió de criterio. Entonces, entendamos, a ver, si hoy no se lo negás, para nosotros no sería problema, pero generemos lo que llaman los chinos ventanas. Che, algunos debe estar aburridísimo. Lisandro, el proyecto de ley que está, ¿quién lo impulsa? El proyecto ley. Ese proyecto de ley que armamos lo promovía el Consejo Federal de Zonas Francas, que son las zonas francas, la parte pública de la zona franca de las provincias. Se trabajó con el gobierno anterior, se trabajó con este gobierno. Tiene una visión distinta que la verdad que, a ver, no, recién vi los lineamientos y no es lo que uno pretende, pero creo que no es lo que uno pretende, las provincias no es lo que pretenden, no es lo que pretenden los concesionarios. Yo creo que había que tomar el régimen y modernizarlo, incluyendo a los concesionarios que bien o mal se mantuvieron durante 25 años. A ver, yo te puedo decir, como plus tienen los concesionarios, el régimen de Argentina te establece, dijimos que eran provinciales, te establece una parte pública que hace las veces un comité de vigilancia, que se llama, que hace las veces de control, planificación y promoción del régimen de zona franca, y un operador privado. En algunas provincias, como no está el operador privado, la misma provincia asume la operación, la operatividad. Ese operador privado
La realidad es que a mí me encantaría que todas las zonas francas fueran como los parques industriales AAA que se han hecho en los últimos años en el conurbano. Muchas veces, especialmente al principio, eran operadores logísticos. Y yo creo que tendrían que ser desarrolladores industriales y que varios operadores logísticos trabajen dentro de una zona franca. Pero la única forma no es borrarlos del mapa, sino que es apalancarlos y darle condiciones para que puedan reconvertirse y reconvertir lo que son las zonas francas. Porque también los parques industriales se han reconvertido. Los parques industriales en los 80 te daban beneficios que hoy no los tenés. Hoy son agrupamientos industriales y cumplen básicamente con ese concepto y está muy bien que así sea. Pero ahí yo creo que pasa un poco el tema de las zonas francas. Maxi, ¿qué querías preguntar? No, yo quería hacer una pregunta, por ahí no con el trabajo en sí, sino con zona franca en particular. Porque yo tenía entendido que uno de los graves problemas que tenía zona franca es que el resto, había muchas también restricciones, el resto de los países cuando vos producías en zona franca. Más que por ahí en Mercosur, que no te aceptaban los productos provenientes de zona franca. Y después, creo que lo dijiste en una parte que no me quedó claro, quería confirmarlo, que también te aceptan, que eso no lo sabía, que te aceptan traer productos, mercadería usada en zona franca. O sea que puedo traer una maquinaria usada, que eso baja muchas veces mucho los costos de producción. Hasta por acuerdos internacionales lo puedes conseguir sin carga. Vamos a pensar en el tema de zapatos. Puedes conseguir maquinaria para trabajo del cuero muchísimo más barata o con mucho menos arancel y hacer que eso que las inversiones sean distintas. Sí, hoy lo que vos producís en zona franca no se puede ingresar al territorio, salvo que se acredite que ese producto no se produce en la Argentina, para lo cual también habría que hacer más dinámico esa decisión, porque si me tardas 5 años y tenés que tener una cierta seguridad jurídica, son conceptos y eso es el problema de la falta de reglamentación. Y cuando son productos Mercosur, básicamente sí podés, pero perdés el certificado de origen. Con la decisión del 33 del Mercosur te va a permitir el trasvaso el envío y almacenaje de producción ya lista y terminada. Pero no se puede cambiar lo que ingresó a la zona franca de Brasil, no se puede cambiar. Pero acá, me olvidé de ponerlo en la presentación, hay una serie de cambios. Hoy salió una nota, hoy martes, ayer y hoy salieron notas hablando de la situación del Mercosur, donde Bolivia medio que no está tan convencido de finalmente integrarse al Mercosur. Es más, se quiere retrotraer, que Brasil bajó los aranceles comunes, porque se le ocurrió a Brasil, porque somos Brasil, y Uruguay está pidiendo mayor apertura de lo que es el Mercosur. La verdad es una situación, es una familia que muy bien no funciona. Yo creo en el Mercosur, pero creo que hay que generar herramientas comunes que vuelvan a integrar, entendiendo el mundo actual como concepto, es muy importante. Son creo que 275 millones de personas, sería el quinto bloque económico a nivel mundial. La verdad que hay una potencialidad muy importante. Pero hay una ley que el año pasado se reformó, junio del año pasado, la 14.184 en Brasil, que son porque este concepto de la resolución 894 establecía una zona franca en Brasil, Suframa, Manaus, en la Amazonia, Tierra del Fuego. Básicamente esas zonas francas, especialmente la motora esta que era la de Manaus, se utilizaban como un concepto que era sustitución de importaciones. Esto de producir para el mercado interno. Brasil tiene un mercado interno enorme. La verdad que Tierra del Fuego no dio el éxito o la solución que había para acá. Y el concepto de la zona de procesamiento de exportación es empezar a promover para poder exportar en Brasil. Ahora le dieron una modificación que les permite 3 cosas, no menores. Pueden ingresar la totalidad de 4. Pueden ingresar la totalidad de los productos al territorio. Pueden hacer servicios. Pueden hacer el régimen de subzonas, que en la Argentina lo único que lo tiene es Bahía Blanca, Coronel Rosales, que es el régimen básicamente de Estados Unidos. Esta posibilidad de llevar el régimen hasta 36 kilómetros de la zona general. 2, 3 y una muy importante que es muy interesante, que es que sería muy interesante para ser competitivo en servicios, dentro de la zona franca vos mantenés tu moneda de origen. O sea, la moneda de transacción la podés mantener. Si en dólares tenés dólares.
Eso es lo que quiere decir básicamente. Que en Brasil yo creo que no cambia tanto el escenario, pero acá sería revolucionario. Porque podría ser que las empresas de servicio, en vez que los pibes, todo este trabajo, este juego en negro, que después van a cambiar la cueva, ¿viste? Se lo traen por la cueva, compran Bitcoin y bajan Bitcoin, directamente lo pueden hacer de esta manera. Pero Brasil, puede ser claro, se cagó en el Mercosur, en las imposibilidades, y ellos avanzaron. Son 19 que tienen proyectadas, tienen 3 operativas. Son zonas de procesamiento de exportación. Entonces, fíjense cómo avanzaron y avanzaron. Y nosotros no, porque no se puede, porque tal cosa, tal otra. Y permiten, y yo pregunté esto, porque es siempre que sale lo del mercado interno. Me dice, ¿y si no contás con el mercado interno, cómo hacemos para atraer inversiones grandes? En un webinar de hace 2 meses más o menos, donde había distintas personas del Mercosur. Y fue definitivo lo que dijo. Fue categórico lo que dijo. Entonces, es muy interesante saber todas estas cosas, pero, Maxi, parezco... pero no sé si te respondí. No, está bien, no. O sea, en relación al Mercosur sí, pero después en realidad, por ejemplo, si tuviera que exportar, por decir cualquier país, Panamá, México, lo que fuera, no tendría restricciones. Me cobraría los impuestos de importación de debido país, pero nada más eso. Sí. Lo que no tenés, a ver, la gran ventaja que tenés ahí es que le podés agregar valor a un producto nacional le podés agregar valor a un producto nacional y no pagás derecho de exportación sobre el agregado de valor. Y le agregas valor sin, por ejemplo, el componente positivo. Eso con las condiciones actuales. Una cosa que pedíamos, que es interesante, es en el agregado de valor, ¿se acuerdan que yo les contaba esto de la exportación simulada? Yo ingreso un producto a zona franca, es como si fuera una exportación. En ese momento, si yo, por ejemplo, mando granos, tengo que pagar derechos de exportación. Ahora, si yo voy a hacer aceite, no pago derechos de exportación. Muy interesante. ¿Qué es lo que se pedía? ¿O qué es lo que pedíamos? Éramos 2 que trabajábamos en esa línea. Yo pago los derechos de exportación sobre la materia prima, pero déjamelo pagar cuando exporto, porque en definitiva no lo puedo ingresar al territorio. Lo voy a tener que exportar sí o sí. Entonces no se me van a ir a Uruguay, a Paraguay, etc. O sea, yo lo pago, pero en el momento que exporto. Si me lo haces pagar ahora, me conviene irme a Uruguay, a Paraguay y lo produzco allá, pago 0 impuestos a las ganancias. Acá pago el 35. Entonces, seguís pagando. A veces, por eso cuando uno habla de reingeniería, a veces es modificar ciertas cosas para mantener el esquema que es el que está en la Argentina, pero hacerlo que sea más dinámico y competitivo. Pero básicamente Sí. Vas a poder vender a todos lados. Claro. Sí, no. Lisandro, Además, perdón. no, Dale. no, decía que comparto ese pensamiento de que sí hay que captar los capitales y no puedes permitir que se te vayan. Pero al mismo tiempo es como que está ese juego doble filo de entender que los capitales hoy día tienen una tendencia a fugarse. En todas partes del mundo, no es que pasa en Argentina, o sea, le pasa a España cuando se van a, ¿cómo se llama el país que está entre España y Francia? Andorra, se van a Andorra los capitales. O sea, considero que... No, pero vos estás pensando en capitales, vos estás pensando en capitales financieros. No solamente capitales financieros, sino en las... Si yo mañana, a ver, si vivimos juntos, me maltratás, llego a la noche, me tomás las cosas, me tirás la ropa, me hacés lavar los platos, ¿por qué me voy a quedar? Si vos podés acordar condiciones normales. Hay casos de países que la verdad, hoy los países es cierto que compiten, pero las inversiones, vos pensás que además tenés un concepto que es, hay una serie de una sociedad de la nación. Amazon, Apple, Microsoft, rompieron con la sociedad de las naciones. Y la verdad que lo que hacen es, bueno, mira, yo me voy a instalar, voy a invertir esto y lo voy a hacer. Y lo hacen, ¿eh? ¿Qué me das? Compitan. Ellos lo hacen para establecer sus sedes centrales. Pero no es que se van porque salen corriendo el otro día. Entonces, no se dan las condiciones. Yo te digo, una cosa es, acá estamos muy acostumbrados a capitales que se van, que tiene que ver más con lo financiero que con lo productivo.
es difícil que un capital que vino productivo se vaya de un día para otro. Y tenés que dar, por lo menos, promover las condiciones de competitividad. Vos tenés, Argentina tiene el plus de que tenés capacidad, el plus que tenés materias primas, o tenés la potencialidad, y la contra que estamos en la loma del orto. Estamos lejísimos del mundo, nos cuesta mucho. Si no somos inteligentes, y el mundo está cambiando, ¿eh? Yo escuché, me acuerdo, hace 2 años una charla excelente, un profesor que la verdad no lo conocía, del Austral, una masterclass que hablaba y contaba el caso de la ruta que se va haciendo arriba en todo que tiene que ver con el cambio climático, todo el descongelamiento del Ártico, como antes se podía pasar, creo que es 1 mes al año, y ahora se puede hacer hasta 4 meses, y se va a poder hacer en unos años 8 meses al año esa ruta. Para lo cual le cambia el canal de Panamá la ruta, nosotros siempre estamos lejos. Entonces tenemos que tener una inteligencia en ese sentido. Tenemos que ver continentes, que yo siempre digo que si nosotros nos dan un mapa del mundo global, de todos los continentes, y borran África, es exactamente lo mismo. Teníamos un relacionamiento a través de rutas marítimas y aéreas con Sudáfrica como plataforma para entrar al resto de África, y quedó difusa hoy por hoy. Durante muchísimos años estuvo eso. Entonces, ¿es un riesgo las zonas francas? Y sí, a ver, es un riesgo como país. Las inversiones no han venido. Entonces tenés que ver qué condiciones ofreces y cómo son esas condiciones. Y también entiendo que no vas a cambiar todo de una noche a la mañana. No, obvio. Pero me refiero por ahí, viéndolo en lo que Con es... esto, con esto quiero decir, no vas a cambiar el 20% de impuesto a las ganancias en toda la Argentina. Porque no se va a entender, no va a funcionar. Esto te permite ir de a poco. No, sí, pero por ahí también a lo que por ahí apuntaba era el sentido de que, según mi entender y mi análisis, hoy día ha cambiado mucho el sistema de cómo se ve lo que es la producción a nivel mundial. En el sentido de que la parte, muchas veces, de lo que es la producción en sí, hoy, según los análisis de hoy día, es que los 2 puntos donde se encuentra el dinero de la producción es en el principio y en el final. La parte media, que es toda la parte operativa de producir el cosito, es como un mero proceso que sucede en lugares donde tienen beneficio fiscal, por lo común, y todo el resto en realidad funciona, es donde se encuentra, donde vuelve el dinero y donde se empieza la gestación, por así decirlo. Y ahí sí, para mí es lo difícil de captarlo. O sea, para mí la zona franca sí tiene que poder jugar con los capitales financieros, a mi gusto, porque es lo que se va hoy día y lo que se maneja a nivel mundial. O sea, hoy no puedes estar apartado del mundo financiero, porque para mí, entender, es un capitalismo financiero y dejó de ser un capitalismo industrial hace mucho tiempo. Tipo, hace varios años que ya dejó de ser un capitalismo industrial, a mi gusto, a mi criterio. Entonces, hay que saber jugar con eso sin que te coma vos, por así decirlo. Yo coincido, entiendo lo que planteas, creo que te voy a decir algo más grave, los hemos echado, no solo que no atraemos, sino que los hemos echado. Vos pensás que Argentina tiene el tercer sector de exportaciones de la Argentina es servicios, economía de conocimiento, y podemos hacer mucho más. Entonces ahí, en economía de conocimiento es donde vos decís, integro la primera, nos faltaría la última, que es el modelo que durante tantos años imperó en Estados Unidos, producían esta parte en China, a todos les sirve. Pero también tenés, ahora te digo, está divino el sector servicios, pero también tenés, por cultura, por una estructuración socioeconómica, una masa poblacional que tenés que hacer trabajar ahí. Entonces, tenemos la chance de, nosotros tenemos, otros países no tienen esa posibilidad de poder participar de todas las cadenas. Yo creo que tenemos que mejorar esta, que es comercialización. Pero en la primera, que es capacidad innovativa y servicios y economía de conocimiento, estamos bárbaros. En producción tenemos una masa crítica para aprovechar y que además tenemos que darle destino a la gente. Lo que pasa para ahí, tenemos que mejorar la integración al mundo. Lo que para mí marca mucho la diferencia, pero no es porque sea Argentina, sino porque a nivel mundial, al globalizarse hay mucha diferencia en lo que es diferencias productivas a nivel mundial y salarios. O sea, hace 3 años atrás,
Trump le subió las retenciones a China y China devaluó. Lo que le subió se lo devaluó. O sea, ¿cómo decirlo? Para mí el tema de la producción sí es un tema fundamental, pero para mí tendría que funcionar en cosas estratégicas. Por ejemplo, para mí entender calzado, todas esas cosas, ni me gastaría en meterme. Sí comparto el litio y la automotriz, sí, porque además es un rubro muy pesado que mueve muchos millones a nivel mundial. Otro rubro que mueve un montón es el turismo. O sea, por ejemplo, España en turismo le ingresa la mitad de nuestro PBI, que es una burrada. Yo estoy También de acuerdo, pero tenés que darle destino a la gente también, ¿eh? Y, sí, a ver, si vos me pero decís, primero a ver, analizar la balanza, pero yo lo miro en macro y digo, bueno, primero, aunque sea, si logro financieramente estabilizar la balanza comercial y que no sea, aunque sean pocos los elementos que me generan una estabilidad y no sea solamente el grano lo que me genera estabilidad, después, ok, veo cómo lo acomodo. Además, hoy día también considero que ya eso de trabajar en tu país ya se está muriendo. O sea, conozco sí, mucha pero gente que a trabaja. ver, es un segmento de la población importante que son los que van a ser el tractor, pero acordate que después tenés gente. Y a esa gente que le cuesta, yo prefiero sumarlos y no decir que se queden en el siglo XX. Porque el gran riesgo que corres es que vos te vayas, te generes un destino y tu país, tu región, tu vecino se quedaron en el siglo XX, que es lo que hoy muchas veces nos pasa. Entonces, en esa integración global, más allá de la zona franca, Argentina tiene esa posibilidad. ¿Qué es? Tienen la capacidad innovativa, tengo que darle condiciones para que lo desarrollen desde acá, tengo la posibilidad. Yo te puedo discutir calzado, te puedo digo, a ver, vamos a mirar el modelo de Italia. Lo que no voy a competir con China, ni con la India en zapatos. Eso estamos de acuerdo. Pero mi modelo es Italia. Pero tengo que hacer trabajar a la gente, tengo que traerle herramientas, maquinarias. Yo, la verdad, soy abogado. Cada vez que veo esas máquinas que hacen así, asá, y te sacan un producto así, me vuelvo loco. No lo puedo creer que alguien pensó, se le ocurrió todas esas cosas. Y la verdad que a la gente la tenés que incorporar en esos procesos. Ahí tenés una posibilidad. Ahora, si vos me decís, mirá, voy a cerrar la economía para que el calzado de La Matanza y compita con el de China, y te digo, es tapar el sol con la mano. Yo ahí coincido totalmente con vos que tapás el sol con la mano. Pero tenés una posibilidad y tenés que darle. Y a veces las posibilidades son expectativas. Y en eso tenés que generar las expectativas. Y yo creo que las zonas francas hoy te pueden significar en la Argentina una generación de expectativas positivas. Sí, sí. Además, para mí, el tema para mí, yo creo que, y lo digo siempre en coso, para mí la carta que le queda a Argentina es el litio, y para mí una alianza con Chile y Bolivia sería como un paso adelante fundamental. Si lo sumás una parte, sumado a un buen impulso de zonas francas, yo creo que es el único camino que nos quedaría como para pasar adelante. Después de ahí, ya no sé cuántas cosas más en este continente. Economía y conocimiento para sí es cosa, pero tengo que dar las condiciones. Pero bueno, ya vamos a ver el trabajo después tuyo con los chicos. Estás muteado, Marcelo. Chicos, ¿alguna pregunta más para ir ya, como dijo Lisandro, ya hace 2 horas, ¿no? 18:30, 20:30. Bueno, nuevamente gracias, Lisandro. Gracias, chicos, por participar, por estar presentes. Y bueno, vamos a darle un aplauso a Lisandro para agradecerle que... Gracias a ustedes, que la verdad que, Gracias. como siempre, a disposición. Gracias. Se han quedado, se han mancado 2 horitas, así que puedo estar contento y me voy contento. Sí, enfrente de la pantalla. Bueno, Yamila, nos vemos y Dale. vemos el video y vamos a tener la grabación en el canal de YouTube, ¿sí? Dale, muchas gracias. Abrazo Chicos, grande. hasta luego. Gracias, buenas Chao. tardes. Chao, chao. Adiós. Chao, buenas noches. Gracias.